Y en la política, esto fue en el 2011. Yo cuando después fui presidente del Colegio de Abogados, la verdad que mi presidencia fue en un momento también complicado porque hablábamos justo de la red en el 2007 eso, y ahí justo, no, en el 2006, sí, ahí justo ingresaba al Colegio de Abogados y bueno, en ese tiempo fue un tiempo bastante complejo, digamos. Bueno, y ya en el 2011 tuve la invitación del Partido de la Ley Social, ya en ese momento de Cacho Bárbaro, que encabezaba la lista no, era candidato a gobernador Ricardo Biasi, y creo que Ricardo Biasi fue el que me dice, mira, vos sos inquieto, te gusta hacer cosas, y dentro de la política vas a hacer mucho más, así que involucrate un poco en la política. Uno tiene un poco de miedo en ese momento hacer ese paso, ¿no? Y bueno, me animé y al poco tiempo me invitaron a que encabece la lista de diputados en el 2011 del Partido Agrario y Social, y la verdad que yo vi como algo tan generoso de la parte de Cacho Bárbaro y de todo el equipo, de que yo, no siendo integrante del partido en ese momento, me invitaran a encabezar la lista. Y bueno, estuve muy agradecido y la verdad que fue en ese momento que tendría que haber sido diputado y no fui porque se habían quedado con las bancas de la minoría en ese momento. Y bueno, pero a partir de ahí también seguí en la política, yo no dejé más, y siempre del lado del Partido de la Ley Social, donde encontré, digamos, un espacio realmente donde me contenía y donde podía hacer muchas cosas, ¿no? Y a mí siempre, yo creo que el ejemplo que da Cacho en su liderazgo, digamos, en Cacho Balbo en su liderazgo dentro del partido, creo que es lo que nos entusiasma a todos quienes estamos en el Partido de la Ley Social, los que estamos en el PAE, digamos, ¿no? Él está, hasta a mí me sorprende las cosas que por ahí hace y de qué manera está donde pasan las cosas. Y capaz que está primero y tratando de solucionar y haciendo todo lo posible y todas las gestiones habido y por haber, moviendo cielo y tierra para solucionar, sea un problema chico, sea un problema grande, y eso la verdad que entusiasma mucho. Y si uno tiene esa vocación de hacer algo en la política, hacer algo por alguien, creo que encuentra en ese espacio, ese canal para hacerlo. Entonces, la verdad que eso me entusiasmó mucho siempre. Me comprometió mucho porque Cacho tiene un liderazgo muy positivo, porque él como que va al frente y va primero, entonces como que sí o sí le tenés que acompañar y bueno, y eso te compromete también, ¿no? Porque en definitiva te da gusto, te da placer hacerlo, pero también te da mucho compromiso, digamos, ¿no? Porque cada vez te comprometes más con la gente, ¿no? Que hay muchas cosas que a mí me preocupan y sobre todo por ahí el sufrimiento innecesario que tienen nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, lo que tiene el misionero, ¿no? Y el que está más, con menos posibilidades económicas o que está más excluido, digamos, de acceder a ciertas cuestiones que tienen que ver con algunos beneficios, inclusive que tiene o que le da el Estado o que le da una ley, a veces por desconocimiento y a veces porque no recibe el asesoramiento adecuado para algunas cosas. Entonces, eso me preocupa mucho porque yo no le puedo ver a alguien sufrir innecesariamente, cuando en realidad podría resolver fácilmente la cuestión, y por eso creo que voy a trabajar fuertemente en esto. La idea mía es, con un proyecto de ley, crear oficinas de acceso a los derechos en distintas localidades, ¿no? Así como tenemos, por ejemplo, que vos te vas a un lugar turístico y tenés la oficina de información turística, por ejemplo, y donde como que te solucionan todo, porque te dice, bueno, esto podés hacer o esto no podés hacer, o te conviene hacer esto hoy. Eso, pero dirigida a los derechos de la gente. Que creo que va a dar mucho, porque con una pequeña información a veces se le puede resolver cuestiones a la gente. Sobre todo, y yo a veces digo, mira, a veces le mandan a posadas del interior para que averigüen algo en el registro de las personas, cuando en realidad lo pueden resolver en el propio municipio.
Y cuando vienen acá le dicen, no, mamita, vos podría haber resuelto esto en tu localidad. Y para lo que significa para esa persona tomarse hasta 2 colectivos, salir caminando de la picada a una ruta para venir a Posada. Y resulta ser que lo podía haber solucionado en su lugar y le faltó asesoramiento. A veces por ahí son a veces cuestiones tan sencillas que esa oficina podría resolver, como conectarse con el hospital público de Posada, por ejemplo, para conseguir un turno, que a veces es una cuestión tan sencilla que lo podés hacer a veces por internet y porque esa persona no lo tiene, no puede acceder fácilmente, o por decirte a veces hasta la información de los días que se cobra, por ejemplo, ¿no? Que son cuestiones que a veces para la gente que vive en el interior le complica la vida, y esto es lo que no quiero, digamos. Yo no quiero que alguien sufra solamente porque alguien no le dio una mano, no le asesoró, y esto creo que lo podemos hacer fácilmente, y por eso creo que esto es importante, ¿no? Esto, por ejemplo, son cuestiones que parecen sencillas, pero que son muy importantes para la gente con quien uno habla constantemente en el interior de la provincia. Sí, y lo que me preocupó mucho siempre, ¿no? Yo creo que la cuestión de la justicia es una cuestión todavía, es una cuestión presupuestaria. El presupuesto del Poder Judicial ronda el 3%, cuando en realidad tendríamos que estar hablando entre el 7 o el 10% para tener una justicia medianamente acorde y comparativo también con las otras provincias. Esto sería el primer paso, ¿no? Por supuesto que después de los otros pasos está la creación de mayor cantidad de juzgados, pero si tenemos un buen presupuesto, por supuesto que vamos a poder hacer también muchísimo más cosas. Creo que el primer paso sería otorgarle un mejor presupuesto a la justicia. Y el segundo paso, por supuesto, la creación de juzgados. Después podemos hablar, digamos, del nombramiento del personal, de los funcionarios, que hay muchas cosas más por ahí, ¿no? Y después otra cosa que creo que va a transparentar mucho y va a dar mucha independencia al Poder Judicial es que fijemos un presupuesto por ley de un porcentaje fijo. Por ejemplo, el 7%, y todos los años tenemos el 7%, ya no hablamos más de eso. Entonces esto va a dar mucha más tranquilidad inclusive al Poder Judicial para que se proyecte a corto, mediano y largo plazo de alguna manera un mejoramiento en el servicio de justicia, ¿no?